Boom. Ok. Vamos a cantar un poco. Saludos. Quiero dirigirme especialmente a los hermanos, a las personas que se están conectando a la nueva plataforma de Instagram. Y bueno, bienvenidos todos. Y recuerden siempre, tanto como este, como muchos más mensajes para edificar, corregir, aprender y simplemente que sigamos creciendo en este camino hacia la vida eterna. De mi parte, están en el perfil de Instagram. Hay un link azul que dice YouTube y ahí está el canal. Ahí pueden obtener mucha más información, mucho más mensajes y cualquier cosa que les pueda interesar. Entonces, pues nada, vamos a escuchar un poco a canción. El tema de hoy está muy interesante. El tema de hoy, Dios y mi cuenta de bank. Pero vamos a cantar un poco primero. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a Describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre. El único que tiene un nombre Solo sobre el todo nombre. asombroso. Alfa y Omega, victorioso, mil veces santo, Mil veces glorioso. razón de mi existencia. Ok, el objetivo de este mensaje es el siguiente. Reeducarnos, porque tanto yo como mi generación, como tú que estás viendo este mensaje ahorita, nos podemos dar de cuenta que nuestros padres, muchos, no todos, muchos de nuestros padres no nos educaron de la manera correcta en cuanto a la parte financiera. Y pues yo me vengo dando de cuenta de esto, es algo que continúo trabajando, pero es algo que caminando con el Señor me doy de cuenta que el secreto está allí realmente, en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo ejecutamos? Ese es el punto, ¿cómo lo ejecutamos? Dios y mi cuenta de bank. Dios y mi cuenta de bank. Para comenzar quiero compartir una idea, un pensamiento muy conocido. El secreto de recibir está en dar. El secreto de recibir está en saber y en aprender a dar. Esto es algo que cuesta, es algo que no es fácil, que no se aprende de un día para otro, pero es algo que es posible. Así que te invito a analizar en ese pensamiento. Vamos a introducirnos en la palabra del Señor que dice en el libro de Mateo capítulo 6. La palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 nos da una idea de lo que sucede realmente en este misterio que llamamos vida, en este misterio que llamamos mundo y lo que continúa sucediendo desde hace 5.000, 6.000 años atrás. Abraham, Adán y Eva, los apóstoles, los profetas, los apóstoles, y hoy en el siglo XXI nosotros vivimos el mismo error, y si no trabajamos en ello es por lo que caemos en desesperación. No tengo dinero para esto, me frustro porque no puedo viajar, no puedo ir al país que quiero conocer. Tú sabes a lo que me refiero. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 6, verso 24, la palabra de Dios nos hace una invitación a que exploremos un poquito lo que Jesucristo el Señor dijo sobre el dinero y las riquezas. Y dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos dioses, o ninguno puede servir a dos señores, depende de la traducción. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No podéis servir a Dios ni las riquezas. Nos vamos a la historia de la humanidad, y esto es lo que viene sucediendo desde el imperio babilónico con el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. En el Antiguo Testamento los profetas nos muestran cómo a través de la historia los reyes que han estado en uno u otro imperio
hasta llegar al Nuevo Testamento o al Imperio Romano, hemos venido cometiendo el mismo error. No se puede servir a un Dios, o sea, al creador del universo, a Jehová, a Jesucristo, y querer estar bien con el diablo, o sea, querer estar robando en el trabajo, querer estar haciendo un dinero extra. Pero escúchame bien, claro que podemos hacer dinero extra, pero dinero extra en formas inadecuadas, robando, mintiendo, viéndole la cara de tonto a otras personas. Todo esto es lo que la palabra nos dice. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En esta oportunidad yo me atreví a colocarle entre paréntesis, cuando dice no podéis servir a Dios y las riquezas, le puse entre paréntesis mundo, sexo y vicios, porque estos son elementos que de una u otra forma se convierten en dioses en nuestras vidas. Por eso tenemos la pornografía, por eso tenemos los centros de alcohólicos anónimos, y por eso tenemos el desastre intelectual y psicológico en que actualmente sin duda nos encontramos. Entonces, Mateo capítulo 6 versos 24, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, refiriéndose a Dios, ¿verdad? No podéis servir a Dios y las riquezas. Bien, vale la pena resaltar algo. Dios no tiene nada en contra de los ricos o de las personas que tengan dinero, porque nos vamos al libro de la Biblia y el rey Salomón, el rey David, estas personas son personas que tenían sillas de oro, templos de oro, sin entrar en detalle de muchas otras cosas. La cosa está en lo siguiente: cuando nosotros comenzamos a ponerle mucho ojo al oro, al dinero, a la cuenta, a los millones, al carro, a la moto, a lo que quiero alcanzar, si no tenemos una disciplina en nuestra vida, nos terminamos olvidando de Dios y solamente lo buscamos cuando lo necesitamos. A esto es lo que la palabra se refiere cuando dice no podéis servir a Dios y las riquezas. O sea que necesitamos un balance, y esto es algo que a la mayoría de personas o de familias se les olvidó enseñarnos, que no es nada más tener el mejor carro, no es nada más tener la mejor casa, ni tener la cuenta llena, sino saber balancear el hecho de que sí, podemos tener, ¿verdad? Podemos tener, claro que sí, pero primero está Dios, el diezmo, la iglesia, la palabra, los estudios bíblicos, mi pareja, casarme para no estar en el pecado de fornicación. Entonces, esto es lo que la palabra nos dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque es verdad, tú y yo lo sabemos. Si nos descuidamos, nos enamoramos de la plata, pasa a ser fundamental el dinero de manera como que si no lo tengo me siento mal, y este es el error en que la humanidad viene cayendo. Te invito a analizar esta partecita, porque es un tema delicado que yo lo comprendo, es un tema delicado que muchas veces nos molesta hasta que nos hablen de él, pero mi intención con esto es compartir lo que a mí me ha venido funcionando en el sistema financiero, porque a muchos de nosotros no nos enseñaron esto. Entonces todos queremos ese mejor auto, esa motocicleta de los sueños, ese viaje a otro país muy bonito, y Jesucristo nos da la clave. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la mente de Dios en pedazos, en porciones, y a medida que nosotros nos vamos alimentando de ella, vamos recibiendo, vamos aprendiendo, vamos de una u otra forma convirtiendo en realmente hijos del creador del universo. Ahí es donde quiero llegar, que cuando nosotros comenzamos a poner esto en práctica, la palabra de Dios, nos convertimos de una u otra forma en parte de la familia de Dios realmente, y por lo tanto mis hábitos tienen que cambiar. La forma en que yo veo a las personas tiene que cambiar. La forma en que yo me muevo, la forma en que yo me manifiesto, la forma en que yo me desplazo en toda esta cuestión que llamamos vida,
tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nuevamente, Mateo capítulo 6, versos 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esto tú y yo lo sabemos. Lo que pasa es que la mayoría de veces lo olvidamos o no lo ponemos en práctica. Yo te digo algo, si tú y yo pusiéramos en práctica lo que sabemos y tenemos en nuestra mente, nuestra vida fuera otra. Y yo me incluyo, porque se supone que uno como compartidor de la palabra tiene que saber muchas cosas, ¿verdad? Y resulta y acontece que muchas veces a nosotros mismos se nos olvida poner en práctica muchas cosas. Yo te invito, ¿qué tanto conoces de la Biblia? Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de verdad. Solamente que entre la acción y la decisión, eso lo cambia todo. Acción y decisión, eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, si el sexo, el vicio, las borracheras son las que te hacen sentir rico, el sexo loco, quiere decir que estamos sirviendo más al enemigo que a Dios. Te invito a meditar en esta palabra. Te invito a que te hagas un autochequeo, así como yo me lo hago. Cada vez que yo comparto una palabra, yo siento y quiero que me esté predicando a mí primero. Esto es lo que yo le digo al Señor y es lo que Él me viene enseñando. Cada vez que uno comparte una palabra, para uno mismo tiene que ser primero. Y después que fluya y que salga para el resto de personas y de hermanos en el mundo. Te invito a meditar en esta palabra. ¿Qué está tomando el lugar número uno en tu vida? ¿Dios, Jesucristo o las riquezas? Ese dinero que tal vez nunca vamos a tener. Ese auto que tal vez nunca vamos a tener porque no es parte de la voluntad de Dios. Y por el otro lado te invito simplemente a hacerte un autochequeo y a decirle: Señor Jesucristo, quiero ponerme en tu voluntad, quiero comenzar a tomar el control de mi vida, quiero comenzar simplemente a sentirme un hijo del Creador de todo esto, porque es lo que tu palabra dice. La palabra dice que el Creador del universo nos llamó su hijo, su amigo y su hermano. Juan 15:15. Y esto es lo que yo quiero compartirte, esto es lo que yo espero transmitirte en el día de hoy, de que una vida diferente sí es posible, se encuentra, se consigue y está en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, los mensajes van a estar en el perfil de Instagram, en el link que dice YouTube. Ahí puedes conocer mucho más de lo que es este portal y esta ventana, simplemente para seguir creciendo y aprendiendo para lo que sea que nos está esperando después de esta vida. Bye, nos vemos luego. ¿Qué demonios es eso? Reírme el mundo espiritual. El pastor de la iglesia de Drake está siendo cegado por el demonio, y por eso no puede ver la verdad. Esta víctima no sabe que está siendo perseguida por el espíritu maligno. Este demonio golpea la cabeza del hombre sin piedad, y este hombre tiene un terrible dolor de cabeza.